Probablemente ahí coinciden tres elementos, ¿no? Lo primero, claro, conviene también en distanciarse em, políticamente frente a una cara desgastada, ¿no? Como Uribe. Lo segundo, que es seguramente más importante, que Uribe representaba las élites regionales, ¿no? Las élites regionales muy vinculadas al latifundio, mientras que Santos es representante de las élites tradicionales bogotanas. Y estas siempre han tenido disputas muy fuertes. Eso tiene que ver con el proceso de construcción del Estado colombiano, que ha sido un proceso muy fragmentado y muy tardío. Y las élites regionales siempre han mantenido mucha distancia frente a las élites de Bogotá. Santos representa un tejido de poder que se sintió amenazado por la emergencia de esas élites regionales. Esas élites regionales se empoderaron mucho a partir de la década de los 90 por su alianza con el paramilitarismo y su alianza con el narcotráfico. Y Santos hizo algo muy inteligente, se subió al tren para desmontarlo de adentro. Porque realmente lo que luego hizo, y es muy sorprendente, nos sorprendió creo que a todos, ha acorralado todas las piezas claves de Uribe. O sea, Uribe es el único que todavía no tiene juicio, pero todas las figuras alrededor de Uribe tienen juicios pendientes por corrupción, por vínculos con el paramilitarismo, por violaciones de derechos humanos. Y eso ha hecho que el uribismo como proyecto político de ultraderecha, regionalista, ha sido un poco desarmado, ¿no? Eso no significa que Santos sea de izquierda o centro izquierda, simplemente significa que no quería en el poder esas élites regionales, latifundistas, ¿no? Tercer factor es la orientación internacional. Yo creo que Santos ha replanteado totalmente las relaciones exteriores de Colombia, tiene mucho menos orientación hacia los Estados Unidos, mira mucho más al espacio asiático, hacia Brasil y hacia Venezuela. O sea, claro, por razones empresariales, entiende que la hegemonía estadounidense, bueno, no sabemos si realmente va a llegar a sus límites, pero por lo menos se está debilitando de alguna manera, ¿no? Hay que mirar hacia otros polos de referencia y eso está haciendo Santos y por eso también se está deslindando la política de Uribe. Sigue siendo una política neoliberal de inserción a los mercados globales mediante la producción primaria, ¿no? Pero es un modelo que no es de ayer, proviene de la apertura económica de los años 80 y yo creo que todos los gobernantes han tenido continuidad en eso. O sea, eso también hay que verlo, ¿no? Que los gobernantes colombianos entre ellos se pelean mucho, entre Pastrana y Uribe, por ejemplo, tienen disputas horribles, aunque visto de afuera tenemos que reconocer que tiene mucho más continuidad que ruptura, ¿no? Pastrana también fue un político de la seguridad, solamente lo hizo con un discurso más moderado, ¿no? Que Uribe, pero el que puso los fundamentos de la seguridad democrática fue justamente el presidente Pastrana, mediante sus negociaciones con las FARC, porque esto permitió que se aprobara el Plan Colombia en los Estados Unidos. De pronto es un poquito más industrial, ¿no? Santos que Uribe. O sea, si Santos se interesa de restablecer las relaciones con Venezuela, evidentemente tiene que ver con los intereses de exportación, porque Colombia no puede competir con industrias norteamericanas, pero sí puede competir en el mercado venezolano. O sea, las industrias, pocas industrias colombianas que quedan, la textilera, por ejemplo, si tiene un mercado es en Venezuela o Ecuador, ¿no? Y por eso le conviene a Colombia tener buenas relaciones con los países vecinos. Fue económicamente totalmente irrazonable lo que hizo Uribe. Solamente se puede explicar ideológicamente, ¿no? Para Uribe lo fundamental fue la ideología antisubversiva y el sometimiento incondicional a los Estados Unidos. La política de Santos es mucho más diseñada, mucho más pensada en ese sentido. Yo creo que es muy posible que se vayan a dar esas negociaciones y las FARC también por el fuerte debilitamiento que han sufrido. Por primera vez en la historia tienen disposición realmente bueno, a llegar a un acuerdo político tradicional, porque es claro, el gobierno de Santos no va a negociar mucha reforma social, lo que van a ofrecer es la inclusión política. Pero como ya lo he dicho al principio, yo tengo grandes dudas que esto va a modificar la realidad de violencia en el país. Un poco parecido a lo que observamos en Guatemala, ¿no? La condición de violencia en Guatemala no han disminuido desde cuando desapareció el conflicto armado guatemalteco. Incluso algunos dicen que está peor que antes, ¿no? Simplemente se ha desplazado de un área política
a política de unas coordenadas políticas hacia coordenadas pues condicionadas meramente por la delincuencia organizada. En Colombia yo creo que es muy probable ese escenario. Pero sin embargo sería positivo también porque yo creo que la lucha armada en Colombia se ha convertido en algo bastante estéril, que muchas veces incluso impide una movilización social más fuerte, ¿no? Yo creo que los movimientos populares podrían ser más fuertes eh, sin la lucha armada. Entonces yo creo que de todas maneras convendría que haya alguna salida negociada para ese conflicto armado. Seguramente el gobierno como tal no va a ceder, pues si no le obligamos, ¿no? La propuesta del gobierno es clara, es en profundizar el modelo neoliberal y extractivo, pero de pronto sería más fácil desarmar los discursos de control y de seguridad del gobierno si no existiera la insurgencia armada. Hemos visto con el movimiento estudiantil del año pasado que realmente logró pues, cuajar en la sociedad, ¿no? Y realmente le disputó la hegemonía al gobierno de Santos, y eso ha permitido al movimiento estudiantil ejercer una presión real, ¿no? Y yo creo que en momentos cuando algo se acaba, también se dan posibilidades de que nuevas formas de resistencia política y social se abran, se desarrollen, y en ese sentido pues un cambio de las coordenadas en Colombia puede ser positivo, pero eso es una sospecha, es muy difícil prever cómo se desarrollará el panorama. Lo que sí es claro que el conflicto armado en ese momento más que todo le conviene a la cúpula militar, que así mantiene su estructura y permite la penetración de todos los espacios de la vida, sobre todo de la vida rural, de la vida popular rural, por mecanismos de vigilancia, control, ¿no? O sea, hay una red impresionante de informantes y en ese sentido, pues, claro que eso impide cualquier movilización social porque tú sabes que estás constantemente observado, y claro que eso para mucha gente genera temor, ¿no? Sobre todo en las áreas de conflicto en el campo.